Vamos a arrancar nuestra lectura y hoy vamos a deleitarnos leyendo el Salmo 139. Como hemos dicho, la Biblia es nuestro alimento espiritual y si la Biblia es nuestro alimento espiritual, bueno, vamos a desayunar el Salmo 39 con la yema tierna. Vamos a desayunarnos el Salmo 139. Prepárese usted para asimilar lo que la palabra tiene que decirle. Así que después de esta breve presentación, nos desayunamos el Salmo 139. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Salmo 139:1. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo la palabra en mi lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, ¿también estás allí? Si levantara el vuelo hacia el sol naciente o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría. Tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas y que hiciera noche y que se hiciera noche y que la luz me rodeara, ni las tinieblas me escondieran de ti, pues para ti la noche es como el día y para ti son lo mismo la luz y las tinieblas. Tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos vistes mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste, y no faltó uno solo de ellos. Dios mío, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán vastos son en su totalidad. Si los contara serían más que la arena, y si terminara de contarlos, tú aún estarías allí. Este Salmo 139 es una belleza. ¿Por qué razón? Porque nos habla de que Dios nos conocía aún cuando estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. Y aquí quiero yo unir lo que dice Jeremías capítulo 1, versículos 5 y 6. Y es algo que Dios le dice al profeta Jeremías. Cuando el Señor le dice, antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, o sea, te aparté, y te di por profeta a las naciones. Y yo te dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás, y todo lo que te mande, y dirás todo lo que te mande. Entonces tenemos la incidencia tanto del Salmo 139 como de Jeremías capítulo 1, en donde el Señor nos hace ver que Él estaba en nuestra formación. Ahí cuando Él nos estaba formando, Él nos estaba viendo. Y acá en Jeremías capítulo 1 dice que antes que te formase en el vientre de nuestra madre. Esto no quiere decir que tuviéramos preexistencia, sino que en la mente de Dios, en su presciencia, Dios sabe anticipadamente qué es lo que va a hacer y Él tenía en su mente, en sus planes, formarnos. Entonces dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, nosotros
empezamos a ser formados en el vientre de nuestra madre, ahí empezó nuestra existencia. Dios nos tenía en su mente y ya había pensado cómo iba a formarnos. Y en el Salmo 139 igualmente dice que Él nos empezó a formar. Así que, como lo vamos a ver hoy, todas las características que ahora tenemos nosotros, el color de nuestra piel, la altura que tenemos y también las características de nuestra personalidad no son un accidente, no son casualidad, sino fuimos diseñados por Dios. Entonces esa capacidad que tiene Hugo Nájera de hacer esas preguntas que lo dejan a uno así como lo dejan pensando a uno como 3 días con esas preguntas. Dios le dio esa capacidad a Hugo. Dios le dio esa capacidad a Néstor de servir. Néstor es una persona sumamente servicial igualmente. María José tiene es detallista y nos ha contado ahí que es sumamente detallista. ¿Saben qué? Dios la hizo así. Entonces, esas características de cada uno de nosotros tenemos y que de repente nos gusta como son y a veces hasta nos meten problemas, la misma característica, Dios nos hizo así. Dios a veces me hizo con un sentido del humor que a veces me sale bien y a veces me meten problemas. Dios nos hizo así. Así que debemos sentirnos felices con eso. ¿Cómo se sienten ustedes con esas características? Definitivamente, ¿verdad? Yo me siento muy contento. Y fíjense que este salmo en realidad a mí me gusta porque nos habla de que Dios no solamente estuvo en nuestra formación, en el diseño de nuestras características, sino que a mí también me da la idea de que Él continúa con nosotros. Dice, vas delante de mí y vas detrás de mí, conoces lo que voy a decir antes de que lo diga. Y aparte que nos habla de la falta de restricción que Dios tiene obviamente para estar en el tiempo adelante o atrás, ¿verdad? Y nos da la idea esta de este Dios atemporal que la Biblia nos presenta. Dice que nosotros no nos vamos a poder apartar de eso. Yo quisiera contarles que en un momento este salmo a mí me dio mucho ánimo, porque a veces hay momentos altos en la vida donde uno siente que todo le va bien, pero a veces hay momentos de dificultad. Y aquí dice que puedo ir a los cielos, puedo estar en lo alto de los cielos, pero puedo estar en lo profundo. Y en ese momento yo lo relacioné de manera emocional. De hecho, escuché un canto de Hilson que se llama Highs and Lows, perdón la publicidad, pero dice, yo puedo estar en lo más alto y puedo estar en lo más bajo, pero tú nunca me dejarás, no importa. Y en el canto dice, estoy tan bajo que no sé si un día de verdad me voy a levantar o me voy a quedar aquí para siempre, pero aún así yo sé que tú estarás conmigo. Y esa idea de que Dios nos acompaña y Él nos ayuda a que nuestro propósito sea cumplido, a mí me ha animado mucho, porque no solamente es de que yo te dejo a tu suerte, no, yo pensé tus características, te he dado lo que es necesario y yo te voy a acompañar, porque ahí al final yo también te estoy esperando. Así que a mí me parece excelente y yo les animo, el Señor te quiere ayudar y Él también está al final esperándote para la felicitación, ¿verdad? Sí, a mí este salmo me conmueve muchísimo, porque es la clara muestra de que el Señor nunca nos ha dejado, que nunca me ha dejado, que me conoce desde que estaba en el vientre de mi madre, que yo tenía un propósito y tenía esas características que, como bien dice Ronnie, a veces nos meten en problemas, pero que son fortalezas y son un diseño específico para cada uno de nosotros. Así entiendo yo que no soy igual a nadie, porque Él tuvo el cuidado de formarme a mí con su propia mano y no puedo huir de Él, es que no me puedo esconder, es que no, a donde quiera que yo vaya, Él va a estar ahí, a donde quiera lo que quiera que yo ya vaya a decir, como bien decía Hugo y nos muestra el Salmo, Él ya lo sabe. Entonces no podemos creer que en algún momento podemos apartarnos de la presencia de Dios, pero Hugo lo decía al principio, está el propósito del Señor, pero yo tengo esa parte que hacer para cumplir el propósito, porque en ese libre albedrío que Él me da yo puedo cometer muchos errores. Así que si tú estás creyendo que fuiste diseñado en serie, no pienses eso. Lee el Salmo 139 y te vas a dar cuenta de esa delicadeza que tuvo el Señor para crearnos a cada uno de nosotros, y al final entender que Él es omnipresente y Él es omnisciente, es que lo sabe todo y Él está en todo lugar. Así que esa es una bendición, saber que no somos un accidente. Así es, no somos un accidente. Y me gusta una versión porque dice que Él nos entretejió. Para nosotros hombres es un poquito más complicado explicar eso, pero para las mujeres fácil entender eso de entretejer. Es cada puntada tuvo que tener tiempo, paciencia, y eso quiere decir que Él nos conoce. Y tú lo decías algo, María José, no fue en serie.
¿sí? Sino fue individual, nos hizo con características únicas a cada uno. Él no solo Dios conoce todo, sino ¿sabes qué? Dios te conoce a ti. Él conoce todo, pero también te conoce a ti. Él no solo está en todas partes, sino está en todas partes con cada uno de nosotros en cada momento. Y Él no solo lo creó todo, sino te creó a ti, me creó a mí, con esas características que a veces nos meten en problemas, pero diferentes, con esas cualidades, con esos dones y esos talentos. Nos hizo para este tiempo, nos hizo para este momento, nos hizo para este lugar. A veces yo digo, ¿por qué no nací en otro lugar, verdad? Allá donde son más altos, canchitos, blanquitos, o no sé, en otro lugar, y ya empezamos a compararnos. Pero si Dios decidió darnos este lugar en esa familia, es porque tenemos un propósito. Y quédate con esto, Él te entretejió, Él tuvo ese cuidado para formarnos y para hacernos. Así es, tenemos un mensaje aquí de Adriana y dice, gracias por tocar este tema que muchas veces nos atormenta. Dice, yo lucho con el grosor de mis brazos, son muy llenos, según ella son muy llenos, y siempre trato de ocultarlos. Gracias, Adriana, por compartir esto. Fíjese que recientemente leí a alguien en una red social que decía, no, otra vez tengo que comprar pantalones, decía una jovencita, porque mis piernas son muy gruesas, decía. Y otra jovencita le decía, yo quisiera tener ese problema. Mis piernas son muy flacas, decía, ¿verdad? Y así somos, ¿verdad? Así somos. Unos piensan, este es mi problema. Y otros dicen, yo quisiera tener ese problema. Y cuando deberíamos decir, como dice el Salmo 139:15, aún en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando. Nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes que me formaras, lo notaste y no faltó uno solo de ellos. Es decir, si nosotros lográramos decirle, Señor, así me formaste y así me gusto porque tú me hiciste como tú querías. Entonces, cuando nosotros llegamos a amar a Dios y lo amamos con todo nuestro corazón y luego nos amamos a nosotros porque somos su obra maestra, entonces llegamos a amar lo que Dios ama. Y yo creo que esa es la perfección de amar a Dios. Cuando nosotros nos amamos como resultado de amar a Dios y nos amamos como reflejo de amarlo, no en una forma narcisista, sino como un reflejo de amar a Dios y decir, Señor, aunque tenga un defecto físico, como te amo a ti, entonces me amo porque entiendo que tú me formaste. Creo que esa es la perfección del amor. Mira, si eso es así, se me estaba ocurriendo esto de ahorita, que así yo también puedo amar a los demás y así yo no me voy a burlar de otra persona o juzgar lo que otra, porque si me amo a mí basado en el amor de Dios, de esa misma manera puedo amar a los demás. Y dejamos de envidiar y dejamos de desear lo que los otros tienen y dejamos de anhelar. Y creo que esto de la envidia, de desear lo que otros tienen, es una cuestión que se da más en las mujeres, creería yo, porque luego hay un anuncio de un jabón que habla precisamente de esas comparaciones que ella tiene el cabello largo y yo lo tengo corto, pero yo lo quisiera largo, y la que tiene largo está deseando que se le luciera exactamente como la otra. Tal vez hay alguien que tiene un poco más de peso y alguien es más delgada, y la que es delgada quisiera tener un poco más de músculo, y la que tiene músculo quisiera ser delgada. Entonces creo que cuando entendemos ese amor tan profundo que el Señor nos tiene, no solo podemos ver a amar a otros, como bien decía Hugo, sino que dejamos de compararnos y de desear lo que otros tienen, porque comprendemos que Dios nos dio un diseño especial a cada uno, nos dio características y nos dio un propósito diferente. Es que ninguno tenemos un propósito exactamente igual. Entonces empieza a aflorar el amor y empieza a aflorar el espíritu y la carne empieza a menguar. Sí. Y nos dan cuenta que es una guerra porque todos estamos en esto. ¿Cómo es posible que todos estemos inconformes con cómo somos? Entonces es una guerra espiritual y es el enemigo diciéndonos a todos los seres humanos, no tienes propósito, no vales, naciste en el lugar equivocado. ¿Por qué hay suicidios en los países desarrollados? Fíjense que nosotros nos quejamos de aquí, de Guatemala, y decimos, es que deberíamos ser como otros países.
vayamos a esos países, ahí también hay gente inconforme, ahí hay periodistas hablando de sus líderes, de sus políticos, de que las condiciones no son las que deberían ser. Fíjense que hay gente que dice, vayámonos de este país. ¿A dónde? Vaya usted a esos países, ahí hay gente también quejándose, ahí hay altos índices de suicidio. Esto es una guerra espiritual. No estoy diciendo que no hay que mejorar las cosas, hay que mejorarlas. Sin embargo, solo quiero destacar que hay una guerra espiritual haciéndonos sentir inconformes con quien somos y haciéndonos desear ser otra persona. Cuando Dios dice, así como eres, yo te hice, eres mi obra maestra, tienes un propósito, y ese es el propósito de este libro, ¿ya? Que nosotros digamos, Señor, así como me hiciste, yo tengo un propósito y quiero cumplir ese propósito y estoy feliz con la forma que me diste, como me creaste. Aquí Claudia nos dice, yo he estado luchando con mi peso. Sin embargo, a través de Celebremos la Vida, comprendí que es una herida en mi corazón y estoy viviendo en el proceso en las manos de Dios. Muchas gracias, Claudia, por esto. Por eso aquí estamos bonitos y gorditos. Mire, Antulio dejó de luchar con ese peso, pero ¿sabe qué? Antulio no se cae solo, él nos trae a todos. No, nos mete a todos en el proceso. Nos mete a todos. No. La verdad es que qué lindo poder decirle, Señor, yo tengo un propósito y estoy conforme con como tú me hiciste y me gusto. ¿Por qué? Porque tú me hiciste así. Es que ese es el asunto. No me gusto porque todos me digan que estoy bien. No. Me gusto porque tú me hiciste. Porque si uno le vamos a preguntar a otras personas, hey, ¿cómo estoy? Uno sale perdiendo. No, eso se trata de, Señor, yo te amo. ¿Qué piensas tú de mí? Y si tú me apruebas, ahí está la solución a mi problema de identidad. Si tú me dices que tú me formaste y que yo te gusto, ahí lo dejamos, Señor, yo soy feliz. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos dé entendimiento? Padre, hoy llegamos delante de ti estudiando este tema, Señor. Este tema maravilloso en el cual nosotros vamos a llegar a entender que tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. Y la altura, la tez, el color de nuestra tez, el lugar donde nos formaste, el color de nuestros ojos, el color y la forma de nuestro pelo, nuestra personalidad, nuestras habilidades, las que tenemos y las que no tenemos. Tú las pusiste en nosotros con un propósito, Señor. Y lo que nos diste y lo que no nos diste tiene un propósito. Y al amarte a ti, entonces nosotros venimos a amar lo que tú hiciste. Y estamos felices y conformes con lo que tú nos diste. Y porque sabemos que tienes un propósito. Y porque aún cuando nos formabas en el vientre de nuestra madre, tú nos estabas dando estas características y tienes un propósito para nosotros. Y Señor, queremos cumplir ese propósito. Hoy venimos a rendirnos delante de ti y a decirte gracias por la forma que nos diste, gracias por las características que nos diste y queremos cumplir el propósito que pusiste en nosotros. Ayúdanos a amar lo que tú hiciste. Ayúdanos a decir que estamos felices con lo que la obra de arte que tú plasmaste en nosotros. Tú eres el artista máximo del universo. Y hoy venimos a decir, qué linda te quedó tu obra de arte. Gracias, artista del universo. Sabemos que tenemos un propósito. Gracias, Dios. En tu nombre. Amén. Amén. Vaya con Dios. Continuamos entonces en esta mañana. Estamos en día 2 de Una Vida con Propósito. No eres un accidente. Me parece genial esta frase, simple pero contundente. No eres un accidente. Es algo que nos podemos repetir, ir a ver al espejo y decir, no eres un accidente. ¿Por qué? Porque Isaías 44:2 nos dice, yo soy tu creador. Te cuidé aún antes de que nacieras. Miren qué cosa más linda. No eres un accidente. Y Albert Einstein dijo, Dios no juega a los dados. Así que esta es una cita de Albert Einstein. Y también aquí tenemos algunos comentarios y Huguito Nájera quiere aclarar lo que dijo Albert Einstein, pero me parece genial lo que Huguito Nájera quiere decir al respecto. Huguito. Perdón, es que estábamos fuera de cámaras comentando sí, estas gracias. frases,
Pero Albert Einstein dijo que Dios no juega a los dados, pero en un contexto donde él buscaba la constante que frenaba para que el universo fuera estable. Y sin embargo, finalmente se descubrió que el universo se está expandiendo. Y también, pues, la mecánica cuántica después resultó ser probabilística. Así que yo prefiero decir que como dice Proverbios 16:33, con cita, ¿verdad? La suerte se echa en el regazo, pero de Dios es la decisión. Así que yo creo que es consistente con lo que el autor nos está diciendo de que las cosas no son un accidente. Hay cosas que son probabilísticas, hay cosas que son azarosas, pero Dios ya sabe el resultado y Dios está allí. Es decir, se puede echar la suerte, pero Dios sigue siendo soberano sobre lo que sucede en nuestras vidas. Así que esa es mi manera de interpretarlo. Me hiciste decirlo al aire. No, pero es que muchas gracias, Huguito. La verdad es que nos bendice mucho esto. Y lo que decías es que Einstein estaba buscando una constante que estableciera que el universo era estable, totalmente estable. Y luego descubrieron que el universo no era estable, continuaba expandiendo. Así es. Entonces, esta y de eso, de hecho, es inválida. Eso salió hacia el punto, pues sigue siendo como la mecánica cuántica no está 100% todavía congruente con, no tenemos una teoría del todo, pero sí llegamos a que el universo tuvo un inicio. Un inicio que es muy congruente con lo que la Biblia nos dice. Excelente. Muy bien, así que... Pero sigamos. Muchas gracias, Huguito. Por eso le decía que Hugo viene a aclarar. No sé, después voy a poner gracias, ya nos aclaraste todo esto. Ya ve por qué le dije que Dios hizo así a Huguito. Muchas gracias. Y ¿saben qué? Es interesante cómo el Señor nos dice, yo te hice así. Y eso es algo que nos tiene que traer mucho consuelo y mucha... tiene que mejorar nuestra autoestima. Porque cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios, puede venir toda este cuestionamiento de ¿soy un accidente? ¿Por qué estoy aquí? Y sobre todo si usted no tuvo esa afirmación de parte de sus padres, usted puede llegar a tener este vacío de yo soy un accidente. Y si usted se entera de que de repente su padre no quería que usted viniera, su madre no quería que usted viniera, esto puede traer un conflicto existencial profundo. Pero si usted recuerda que Dios lo diseñó en el vientre de su madre, esto va a traer una profunda sensación de seguridad a su corazón. Y hoy Dios va a usar a Rick Warren diciendo, puede haber que haya padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Es una frase maravillosa. Hay padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Es una frase que ha sanado el corazón de mucha gente, porque a cuántas personas les han dicho, eres un hijo ilegítimo. Y Warren le da vuelta al concepto y me parece sumamente correcto. Habrá padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Es maravilloso y sanador este concepto. Pero hoy tenemos el privilegio de tener al autor del libro con nosotros, no de forma presencial, pero sí en un video que nos hace un comentario en relación al tema de hoy. Así que veamos a nuestro querido Rick Warren. El segundo capítulo se llama No eres un accidente. Saben, hay padres por accidente, pero no hay niños por accidente. Hay padres ilegítimos, pero no hay niños ilegítimos. Sus padres quizá no los planearon, pero Dios sí. Y la razón por la que están vivos, la razón por la que late su corazón y la razón por que respiran ahora es porque Dios los quiere vivos. Y la razón por que sus padres son sus padres es porque Él conocía el ADN correcto para crearlos. Habrá buenos padres, malos padres, padres indiferentes, incluso aquellos que nunca conocieron. Pero Dios ya tenía el ADN para crearlos y Dios estaba más interesado en crearlos a ustedes que tratar de ser padre de todos. Hace unos años estuve en Hong Kong y conocí a una jovencita que era pequeña. Y no medía más de 1,40 m, tal vez 1,32 m. Sus huesos le dolían todo el tiempo, era el dolor de la artritis. No podía conseguir trabajo, no podía encontrar la pareja ideal para casarse y se sentía muy sola. Un día la iglesia en Hong Kong decidió hacer los 40 días de propósitos y alguien le dio una copia de Una vida con propósito y al llegar al capítulo 2, cuando leyó el título No eres un accidente, comenzó a llorar. Y pensó, tal vez hay un propósito en mi vida.
Más tarde, cuando nuestro equipo estuvo en Hong Kong y cuando ella vio a uno de nuestros pastores, corrió hacia él y saltó en sus brazos diciéndole una y otra vez en chino: no soy un accidente, no soy un accidente, no soy un accidente. Ni tú tampoco. Quiero que lean este capítulo entendiendo que están aquí por un propósito. Y qué belleza de mensaje de Rick Warren, esa duda que se mete en el corazón creyendo que somos un accidente. Hoy Dios va a aclararnos que tenemos un propósito cada uno y un diseño original dado por Él. Así que iniciamos con la lectura y dice así: no eres un accidente. Tu nacimiento no fue un error o infortunio. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Tus padres no te planificaron, Dios lo hizo. A Él no le sorprendió tu nacimiento, es más, lo estaba esperando. Mucho antes de que fueras concebido por tus papás, Dios ya te había concebido en su mente. Él pensó en ti primero. No es a causa del destino, ni de la casualidad, ni de la suerte, ni tampoco es una coincidencia que en este mismo instante estés respirando. Tienes vida porque Dios quiso crearte. La Biblia dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Dios diseñó cada característica de tu cuerpo. Eligió tu raza a propósito, el color de tu piel, tu cabello y cualquier otro detalle. Hizo tu cuerpo a la medida, tal y como lo quería. También dispuso todos los talentos naturales que posees y la singularidad de tu personalidad. Puesto que Dios te hizo con un propósito, también decidió cuándo habrías de nacer y cuánto has de vivir. Él pensó de antemano los días de tu vida. Escogió tu momento exacto de nacer y de morir. Dios planificó también tu lugar de nacimiento y dónde vivirías para su propósito. Tu raza y nacionalidad no son un accidente. Dios no dejó nada al azar. Todo lo planificó para su propósito. La Biblia dice: de un solo hombre hizo Él todas las naciones para que vivan en toda la tierra. Y les ha enseñado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Nada en tu vida es arbitrario. Todo tiene un propósito. Aún más impresionante es el hecho de que Dios decidió cómo nacerías. Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias de tu nacimiento y quiénes serían tus padres. Daba igual si tus padres eran buenos o malos o indiferentes. Él sabía que esas dos personas poseían la hechura genética exacta y necesaria para hacerte a ti, a la medida, tal y como Él pensaba. Ellos tenían el ADN que Dios quería para poderte crear. Aunque haya padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Muchos hijos no son planeados por sus padres, sino por Dios. El propósito divino tuvo en cuenta el fallo humano, inclusive el pecado. Dios nunca hace nada por casualidad ni tampoco comete errores. Él tiene un propósito para cada cosa que crea. Todo, aún los animales y las plantas, fue pensado por Dios. Incluso cada persona fue creada con un propósito en mente. El motivo de Dios para crearte fue su amor. La Biblia destaca: mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros y se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor. Dios pensó en ti antes de crear el mundo. En efecto, por eso mismo lo hizo. Dios creó el medio ambiente de este planeta para que pudiéramos vivir en él. Somos el centro de su amor y lo más valioso de todo lo creado. La Biblia dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Así es como Dios te ama y te aprecia. Qué maravillosa lectura. A mí me conmueve esto muchísimo porque a lo largo de la vida uno ha visto a veces cuando sucede lo que uno diría una tragedia. Yo recuerdo a lo largo de mi vida haber vivido algunas tragedias supuestas cuando una amiga salía embarazada y ver a los padres llorando, etcétera. Pero cuando nacía ese bebé o esa bebé, era tal felicidad, y cuando iba creciendo era la felicidad de la casa. Y uno decía, era una tragedia, pero ahora se convirtió en una bendición. Y eso me recuerda que Dios realmente interviene, y lo que
era una tragedia, entre comillas, viene a ser una tremenda bendición para los abuelos, para la familia. Y Dios está interviniendo en eso, y Dios puede cambiar lo que hubiéramos pensado era una tragedia, y Dios lo cambia en una bendición. Y Dios trae en una niña, en un niño, una bendición maravillosa para el mundo. Así que nosotros tenemos que creer esto. Puede haber padres ilegítimos, pero Dios no tiene hijos ilegítimos. Dios interviene a pesar de circunstancias que a veces uno no entiende, y Dios trae soluciones maravillosas a través de hijos e hijas que Él trae a través de circunstancias especiales. Así que este capítulo, sobre todo, a mí me inspira muchísimo. Realmente me inspira porque sé que hay gente hoy escuchándonos que necesitaba escuchar esto. No eres un accidente. No sé quién quiera comentar. Sí, yo estaba analizando este material y pensar cuántas veces yo creí que había sido un accidente. Pues mis padres tuvieron que casarse porque mi mamá resultó esperándome a mí, pero conforme he ido teniendo esa relación y entablando esa comunicación y esa comunión con el Señor, he entendido que Él tenía un propósito para mí. Pero puede ser que tú el día de hoy sigas creyendo que tu vida es un error, es una tragedia, y ¿sabes qué? Puedes sentir que no encajas en ningún lugar, y entonces empiezas a buscar validación y aprobación en donde no debes buscarla, y no la buscas con Dios. Puedes tener muchos sentimientos de desesperanza, creer que tu vida no vale para nada, que no estás haciendo nada en esta vida, que para qué naciste. Puedes haber tenido intentos de suicidio. Hay un testimonio que llegó a mi teléfono de alguien que escribió en las redes sociales 2 intentos de suicidio porque no hay propósito, porque no hay un anhelo de seguir adelante, no hay un ánimo de poder hacer todo aquello que el Señor nos ha mandado a hacer, porque desconocemos cuando creemos que somos un accidente. Y probablemente tú naciste también en un hogar que se tuvo que conformar a raíz de un error que cometieron tus papás, pero sabes que aún eso el Señor lo tenía preparado. La cuestión es creernos. Yo estaba pensando, esta amiga que escribió por la lucha de su peso, ¿sabes qué? Creer que tú no eres un accidente es una duda que el enemigo implanta en tu corazón, pero muy profundo, porque no vas a encontrar ninguna respuesta que te satisfaga, a menos que le lleves esa pregunta al Padre. Y entonces ese corazón lleno de dudas se convierte en un corazón herido que llega a un falso yo, que empieza a vivir y a hacer cosas que no le corresponde hacer. Y ese propósito de Dios se queda por un lado. Y hoy no es tarde, nunca va a ser tarde para creer que tú tienes algo que hacer y que quizás ya lo estás cumpliendo, pero no te has dado cuenta que estás cumpliendo lo que Dios te mandó a hacer por estar enfocado en esas dudas y en esas heridas de tu corazón. Exactamente. Y cómo Dios va armando nuestra vida y nuestro propósito, aunque en su momento se puede implantar, como decía María José, esa duda en nuestra mente y nuestro corazón. Yo fui fruto de una mamá soltera y en su momento fue catastrófico, complicado, y yo terminé viviendo con mis abuelos. Y realmente ahora, viendo para atrás, cómo Dios fue entretejiendo todo y teniendo un propósito. Mis abuelitos eran pastores, yo ahora estoy pastoreando, y cómo eso se armó, que en su momento pareciera que no. Y tal vez yo quiero decirte, puede llegar la duda, como decía María José, implantada tal vez por el enemigo, pero también pueden llegar personas, incluso cercanas a tu círculo. Yo recuerdo que yo me enteré que mi mamá había sido mamá soltera, lastimosamente por un familiar que en un momento de molestia me lo tira y me tira el dardo. Pero mira, si vos no tenés ni papá, ¿verdad? ¿Qué edad tenías? Tenía como 8 años. Oh. Y me dijo, pero vos no tenés papá. Y porque para mí mi abuelito y te estabas en esa etapa de inocencia y ahí viene el golpe. Y viene el golpe. Y entonces puede ser alguien cercano que te diga, pero María José decía algo muy importante. Cuando vengan esos dardos, ¿sabes qué? Ir con Dios. Yo lo digo de esta manera. Vamos con el fabricante y decirle, ok, ¿para qué me creaste? Dime por qué fueron estas circunstancias. Y ¿sabes qué? Dios tiene la respuesta. Yo te lo puedo decir en mi vida. Hoy, Dios ha tenido la respuesta y ha ido armando las cosas. Y cuando yo llegaba, Señor, y me frustraba, y Él salía al rescate. Cuando no encontraba esa figura paterna, yo decía, ¿dónde está? Mira, Dios me proveyó a lo largo de mi vida personas que tomaron esa figura. Y yo pude ver el amor de Dios ahí.
y cómo Dios me hablaba, me cuidaba. Entonces, yo te quiero animar a que cuando tengas esa duda, vayas con el fabricante, vayas con Dios. Excelente. Qué bonito, ¿verdad? Fíjense que yo quisiera compartir algo. Como aquí contamos nuestras cosas, ¿verdad? Ustedes ahí. Pero solo aquí Sí, se solo queda. aquí, ¿verdad? Pero fíjense que una de las cosas que a mí me ha costado pensando en lo que habla el autor es pensar que Dios se interesa en mí como individuo. Yo siempre he visto a Dios como bueno, pero Dios es bueno con todos, digamos, incluso pensar con la humanidad o incluso con mi iglesia, pero pensar que Dios se preocupa de mí fue como una grada, algo diferente, y a veces uno ni siquiera se da cuenta. Pero recuerdo una vez que pues alguien nos estaba guiando en oración a que teníamos que entender cuál era el amor de Dios por nosotros. Y decía, ¿puede usted orar, Señor? Gracias porque viniste a morir por mí, decía ella en su oración, era una señora. Yo estaba tratando de repetir las oraciones como ella nos estaba guiando. Y yo decía, bueno, sí, qué bueno, Señor, que viniste por mí y por toda la humanidad, ¿verdad? En mi mente yo siempre generalizaba, ¿eh? Señor, decía ella mientras oraba, y yo sé, Señor, que si solo yo hubiera decidido aceptar el mensaje de salvación, tú igual hubieras venido por mí, dice ella que está orando. Y yo repitiendo decía, Señor, y yo sé que si solo yo hubiera recibido el mensaje de salvación, ¿será que hubieras venido? Pensé yo. Si solo uno. Wow. Qué desperdicio, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? Dije yo, ¿será que es cierto eso que está diciendo ella? Así como soy yo, ¿verdad? Que todo me lo pregunto. Dije yo, ¿estará eso correcto? Pero en eso el Señor me habla y me dice, yo te amo a ti, digamos, ¿verdad? Entender que ese amor es para mí, fue para mí un descubrimiento diferente. Y decir, ¿será que de verdad? O sea, me entraba la duda y solo de pensarlo decía, ¡hala, qué lindo! Pensar que Dios estaba dispuesto a venir por mí. No por todos los demás, también Él vino por todos los demás y el Señor es para todo aquel que quiera creer. Si tú no has decidido, es el momento. Pero pensar que es para ti específicamente, o en ese caso que era para mí, yo siento que a mí me cambió la perspectiva de ver el amor de Dios. Y eso es identidad, fíjate, Huguito. Porque a veces, ¿recuerdan ustedes cuando Joel Osteen o alguna iglesia levantamos toda la Biblia y decimos, yo soy hijo de Dios y tengo lo que la Biblia dice, y lo decimos todos, podemos creerlo. Sí, seguramente somos todos. Pero cuando lo internalizamos individualmente y tenemos esa identidad individual, es que hemos logrado tener ese contacto individual con el Señor, y eso es tener identidad en Cristo Jesús. Y fíjate que entonces ahora entiendo cuando Juan decía, el discípulo a que Jesús amaba. ¿Quién era? Yo. Entonces, ¿acaso no podemos decir nosotros, y estoy yo que soy aquel seguidor de Jesús a quien Jesús ama, ¿verdad? Sí, porque ¿quién le puso ese apodo a Juan? Él se lo puso. Entonces, que nosotros pudiéramos decir eso, ¿verdad? Nosotros somos aquel que Jesús ama. Amado. Exactamente. Y es que, amigos, quiero decirles ahorita que Néstor compartía esto. Nosotros tenemos una guerra espiritual constante y nuestros pensamientos tienen tres fuentes. Hay pensamientos que Dios va a poner en nuestra mente, hay pensamientos que nosotros generamos y hay pensamientos que el enemigo va a poner en nuestra mente. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo va a poner esas dudas en nuestra mente y nos va a poner dudas de, por ejemplo, falta de propósito. Sos uno más del montón, a nadie le importa tu vida, le caes mal a medio mundo, deberías terminar con tu vida, a nadie le importas. Eso viene del enemigo y si nosotros le ponemos atención a eso y lo mezclamos con pensamientos nuestros, podemos venir a caer en pensamientos depresivos, suicidas, terrible. Y esos pensamientos nosotros tenemos que apagar y no darles cabida y tenemos que sustituirlos por lo que dice la palabra del Señor. Hoy le hemos leído Salmo 139, hoy hemos leído Jeremías capítulo 1 y decir, no, Dios me hizo con un propósito, Él me formó en el vientre de mi madre y por eso estamos leyendo este libro nuevamente. Y si has batallado con estos pensamientos y a veces el enemigo trae argumentos como los que decía Néstor u otros, tú puedes tener tu propia historia. Conmigo Dios tenía mi propia, yo tengo mi propia historia y Satanás puede usar argumentos conmigo. Y a pesar de que yo no tengo la historia de Néstor, conmigo Satanás ha usado
otros argumentos para descalificarme y hundirme emocionalmente, igual con María José, con Hugo, con cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros no usamos la Escritura, que es la palabra de Dios, para desvanecer esas acusaciones, dudas y pensamientos perversos, y le damos cabida a eso, nos hundimos emocionalmente. Pero si nosotros tomamos la palabra de Dios, que es lo que estamos estudiando hoy, tomamos nuestra identidad en Cristo, entonces podemos apagar esos pensamientos y decir: Padre, yo creo lo que tu palabra dice para mí, y aquí dice que soy tu obra maestra, y así como soy, tú me formaste y tienes un propósito, aún para mis defectos. Ahorita se me acabó el tiempo, pero ¿sabes qué? Dios tiene aún propósito para lo que tú consideras son tus defectos. Dios tiene un propósito para eso. Y lo voy a comentar en el próximo segmento, porque eso es algo maravilloso también. Pero ¿qué tal si oramos hoy? Y yo quiero invitarte a que tú le digas: Señor, yo quiero creer y confesar que tú tienes para mí un propósito, y que aún las cosas que no me gustan, tú tienes un propósito para ellas, Señor, y yo me acepto como soy, porque lo que yo creo que son defectos son señales de que tú me hiciste. Oremos. Padre bendito, yo quiero darte gracias por cómo tú me hiciste. Y yo creo que tú me formaste en el vientre de mi madre. Y aún las cosas que no entiendo son distintivos que tú me diste. Cosas a través de las cuales yo me distingo de otras personas. Y yo las acepto y las tomo como de ti, Señor. Gracias porque no me hiciste como otras personas. Gracias porque me hiciste singular. Soy tu obra maestra. Me acepto y estoy feliz con cómo me hiciste, porque el artista eres tú y no puedo hablar mal del artista. Yo me acepto como soy y te doy gracias porque me tienes aquí y reconozco que tengo un propósito, Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vaya con Dios. El Señor llega y te dice: pues yo te hice así. Yo te quiero ver así como eres. Así que si nosotros llegamos delante del Señor y nos aceptamos como somos y decimos: Señor, así como soy, yo voy a ser feliz, así como soy, entonces vamos a encontrar nuestra identidad. Y como decía Hugo, entonces voy a sentir: Padre, aunque solo hubieras venido, aunque solo estuviera yo, hubieras muerto por mí. Qué impresionante, Hugo. Sí, la verdad que cuando uno, será cierto, dice uno, será así de bueno, ¿verdad? Y también yo quisiera decir por el otro lado, a veces también no debemos usar eso como una excusa para decir: es que yo así soy y entonces no hago ningún esfuerzo por cambiar, porque Dios nos dio características, pero nosotros podemos enmarcarnos también en lo que Él nos manda de cómo hacer, ¿verdad? No, pues a veces algunos somos más, hablamos más, otros somos muy callados, otros decimos: ¿yo qué puedo hacer si a mí no me gusta hacer las cosas, ¿verdad? Si me falta iniciativa. Pero creo que ese es otra vez esa mezcla, eso bonito que Dios puso, que Él pone, no sé, 99%, pero nos pide un poquito a nosotros que nosotros pongamos esa voluntad, ese deseo, y vamos cumpliendo así los propósitos del Señor. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Así que el Señor va a seguir hablando a nuestro corazón, sanando nuestro corazón con lo que leemos hoy del libro de Rick Warren, Una vida con propósito. María José, por favor. Iniciamos entonces con la lectura. Dice así: Dios no hace las cosas al azar. Todo lo pensó con gran precisión. Mientras más sepan del universo los físicos, los biólogos y los demás científicos, mejor entenderemos que todo fue creado específicamente para nuestra existencia, con los requisitos exactos para que sea posible la vida humana. El doctor Michael Delton, investigador principal de genética molecular humana en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, concluyó lo siguiente: toda la evidencia disponible en ciencias biológicas apoya una propuesta principal, que el cosmos es todo especialmente diseñado con formas de vida y que el ser humano es su razón y meta fundamental. Un todo en el cual todas las facetas de la realidad tienen su sentido y explicación en este hecho central. La Biblia lo apuntó lo mismo hace miles de años. Dios, que formó la tierra, no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. ¿Por qué
hizo Dios todo esto? ¿Por qué se tomó la molestia de crearnos un universo? Porque es un Dios de amor. Esta clase de amor es difícil de captar, pero es intrínsecamente confiable. Fuiste creado como un objeto muy especial del amor de Dios. Él te hizo para poder amarte y puedes basar tu vida en esta verdad. Escucha esto. Dios te hizo para amarte y puedes basar tu vida en esta verdad. La Biblia nos dice, Dios es amor. No dice que Dios tiene amor. Él es amor. El amor es la esencia del carácter divino. Hay un amor perfecto en la comunión de la Trinidad. Así que Dios no necesitaba crearte, no se sentía solo, pero quiso crearte para así expresar su amor. Dios dice, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Si no hubiera Dios, todos seríamos unos accidentes. El resultado fortuito de una lotería astronómica en el universo. Dejarías de leer este libro porque la vida carecería de sentido, propósito o significado. No habría bien ni mal, ni esperanza más allá de tus pocos años en la tierra. Sin embargo, hay un Dios que te creó por un motivo y tu vida tiene una profunda razón de ser. Encontramos el sentido y el propósito solo cuando tomamos a Dios como punto de partida en nuestras vidas. Una paráfrasis del versículo de Romanos 12:3 dice: la única forma de entendernos a nosotros mismos con exactitud es por lo que Dios es y hace por nosotros. Este poema de Russell Kilfer lo resume todo. Eres quien eres por una razón. Eres parte de un plan minucioso. Eres criatura singular, diseño hermoso, llamado por Dios hombre o mujer. Vas tras la búsqueda de una razón. Errores no comete Dios. Te entretejió en el vientre. No eres ilusión. Eres justo lo que Él quería hacer. A quienes tienes por padres Él eligió, pese a cómo te sientes por ello. De acuerdo con su plan los escogió. Del maestro llevan su sello. No fue fácil encarar esa emoción. Dios lloró al verte sufrir. Lo permitió para formar tu corazón, para que a su semejanza puedas vivir. Eres quien eres por una razón. La vara del maestro te formó. Eres quien eres por amor. La verdad, hay un Dios. ¡Hala! ¡Qué lindo poema! Russell Kilfer nos regala ese poema y eso es lo lindo de saber que hay un Dios y hay un creador. Y nos dice aquí Rick Warren, si hay un Dios y hay un creador, entonces tú tienes un propósito y es por eso que al saber nosotros que hay un creador, estamos con la seguridad de que tenemos un propósito y esa es la tragedia de ignorar a Dios. Los que dicen no hay Dios, se quedan entonces sin propósito. Dice aquí Rick Warren, si no hubiera Dios, entonces no tenemos propósito. Nos quedaríamos sin esa bendición de saber que tenemos propósito. Pero como sabemos que Dios existe, sabemos que la palabra del Señor nos dice que fuimos creados con ese propósito y entonces tenemos la certeza, la seguridad que cada detalle en nuestra vida fue planificado por Dios y que cada una de esos elementos fue colocado por Dios para que nosotros tuviéramos que emplearlo para ese propósito. Entonces, si nuestra personalidad Dios lo va a usar para algo. Y la persona que escribía que dice, no sé por qué Dios me hizo sensible. Dios te hizo sensible para ayudar a otras personas. Puede ser que a otra persona Dios no lo hizo sensible y Dios lo hizo con otras características. Tal vez Dios te hizo directivo porque Dios te hizo como para dirigir a otras personas. Dios bendiga a los coléricos. Dios te hizo para ser una especie de sargento general. A todos lo necesita el Señor, ¿verdad? Y Dios hizo al sensible para ayudar a los que el sargento lastimó. A todos. Sargento, cálmese un cachito. Pero ahí el Señor nos va configurando a todos para ir cumpliendo su propósito, ¿verdad? Pero sean las características que sean que tengas y tal vez no te agradan, tienes que saber que Dios lo hizo por amor para ti. Cuando comprendemos que Dios es amor y que nos ama profundamente, ahí podemos encontrar mucho consuelo, podemos encontrar la esperanza, como decía este amigo, algún día voy a saber, voy a tener la razón exacta de por qué Él me
formó así. Mientras tanto, tenemos que continuar aprendiendo que Él nos ama, que Él está siempre ahí para nosotros, que esa capacidad que tiene Él de amarnos tanto es la que nos redime y la que nos perdona. Ese amor que tiene es la esperanza que Él nos da en medio de las tribulaciones. Ese amor que tiene es solamente el reflejo de su cuidado, el profundo cuidado que Él tiene para nosotros. Así que si tú sigues diciendo que no te gusta como tú eres, solo ponte delante del Señor y que Él te muestre por qué Él te configuró de esa manera, porque en medio de esa configuración hay muchas fortalezas, también hay muchas debilidades que tenemos que llevar delante del Señor. Y si esa duda ha estado permaneciendo en ti de que tú eres un accidente, creo que hoy es ese día en que le tienes que preguntar a Él qué es lo que piensa de ti. Cuando tú sabes qué piensa Él de ti, eso compone prácticamente toda tu vida cuando tienes esa identidad en Él. Buenísimo. Cuando vemos lo grande del universo, el cosmos, y escuchamos que andan buscando planetas, a ver dónde pudiera el ser humano estar, nos damos cuenta cómo Dios diseñó nuestro planeta, el planeta Tierra, para que nosotros pudiéramos vivir. Y esta conclusión del doctor Michael Delton, cuando dice, toda la evidencia disponible en las ciencias biológicas y todo es para que nos damos cuenta de que Dios diseñó este lugar para el ser humano, para que el ser humano sea el centro. Entonces, si Dios diseñó este lugar en este tiempo para que tú puedas estar, habitar, vivir, si Él tuvo cuidado de eso, ¿cómo no va a tener cuidado de todos los demás detalles de nuestra vida? Él tiene cuidado de cada momento de tu vida. Me llamó la atención cuando que leíamos algo. Dios sabe exactamente el día en que nacemos y el día en que vamos a morir. Hay 100% de probabilidades de que todos vamos a morir. Y Dios ha tenido ese cuidado perfecto de el momento exacto, la hora en que nosotros nacemos. Algunos no fueron bebés del año, otros no hemos sido bebés del año. Y Dios tiene cuidado de eso. Y también cuando nos vamos. Y en ese lapso, Dios tiene un propósito para nuestra vida, un propósito para nuestra familia, un propósito en tu trabajo, un propósito en ministerio, un propósito el día de hoy, martes 8 de agosto. Dios tiene un propósito hoy para tu vida. Así que yo te quiero de verdad animar a que cuando venga esa duda del enemigo, ese dardo de un amigo, ese dardo de un familiar, déjalo por un lado. ¿Sabes qué? Va a empezar. Hace un momento leí un mensaje de alguien que decía, mire, es que yo siempre he pensado que mis pies eran feos. Tal vez va a empezar con tus pies, con tu cintura, con tu pierna, con la nariz, con la estatura. Yo no sé con qué, pero ¿sabes qué? Dios dice de ti la verdad y Dios dice el propósito que Él tiene y dice, eres hijo, eres amado, yo me complazco en ti. Excelente. Y yo tal vez quisiera regresar a lo que decías de que uno tal vez no tiene todas las respuestas, pero tiene algunas evidencias y me parece que la evidencia de la realidad que vivimos es muy bonita. Esto que leías de que la ciencia nos apunta es lo que se le llama el principio antrópico, que significa que todo parece diseñado, así dicen los científicos que no creen, parece diseñado para el hombre. Y la respuesta de que parezca diseñado es que es diseñado. Pero se le llama también The Goldilocks Enigma o el enigma ricitos de oro, dice, porque no es ni frío ni caliente, sino justo como debe ser. Y mencionando cosas de esas, ¿qué cosas tenemos que son justas como deben ser? Miren, todo lo que existe, la realidad que existe, está justo lo que debe ser para que nosotros podamos vivir. Alguien dirá, ¿pero por qué el universo es tan grande? Es que esa es la masa que se necesitaba para que el universo pudiera existir. Si hubiera sido un poquito más pequeño y no tuviera suficiente masa, se hubiera expandido demasiado y no se hubieran formado galaxias ni planetas. Si hubiera tenido más masa, la gravedad hubiera juntado todo y hubiera sido una sola bola y no se hubieran formado galaxias. Y así podemos hablar de todas las leyes físicas. Pensando en, ahora que buscan lo de que decías de planetas donde hay vida, y siempre hablan de la zona de vida donde puede haber agua líquida y agua en hielo, pero esa no es la única zona de habitabilidad. También tiene que ver los rayos ultravioleta de la estrella, porque si está muy cerca son demasiados y si está muy lejos ya no funcionan como funciona la vida. La vida tiene que ser de carbono, tiene que ver su posición respecto al centro de la galaxia para que no le lleguen demasiadas radiaciones. Hay como 13 o 14 zonas de habitabilidad que hasta el momento hemos encontrado un solo planeta que cumple todas esas. ¿Sabe cuál? En el que vivimos. En el que vivimos porque creemos que Dios nos puso aquí. Alguien podrá opinar diferente, irá a decir, bueno, estamos aquí, por eso nos damos cuenta, pero hasta la fecha no encontramos ningún otro. Y es una de las muestras, solo para que te inspires en que este argumento del ajuste fino, también que se le dice así, es solo una evidencia, solo es una muestra.
de que si Dios hizo todo eso, ¿cómo no va a hacer lo que acaba de decir Néstor? Cosas que a nosotros nos parecen más sencillas. Impresionante, Huguito. Imagínate igual la gravedad que tiene que tener la justa rotación de la Tierra para que podamos habitar aquí. Y alguien puede decir, bueno, probabilísticamente puede haber otro planeta en algún lugar, pero como decía Hugo, pero hasta el momento no se ha encontrado, ¿verdad? Y podemos seguirnos resistiendo intelectualmente, decir, no, es que seguramente es casualidad todo esto, o podemos rendirnos y decir, Dios, realmente tú hiciste esto para nosotros y me amas y tienes un propósito para mí. Y te invitamos a, si tú reconoces a Dios, a decirle muchas gracias, Dios, y yo te adoro y te rindo mi vida y te rindo adoración, reconociendo que me hiciste con un propósito. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios y le decimos, Señor, yo reconozco que no soy un accidente, soy el producto de tu diseño. Tanto este planeta es producto de tu diseño como yo soy producto de tu diseño y tengo un propósito. Padre, hoy queremos darte gracias porque reconocemos que este planeta tiene diseño y que mi vida tiene diseño y por lo tanto tengo un propósito. No soy un accidente. En el vientre de mi madre tú me estabas formando y estoy aquí porque tengo un propósito y yo quiero cumplir ese propósito. Señor, rechazo la idea de que soy un accidente y acepto el concepto de que tengo un propósito en esta tierra y como decía Néstor, hoy martes 8 voy a cumplir ese propósito y voy a seguir en la búsqueda y en el descubrimiento de ese propósito que tú tienes para mí. Gracias, Señor. Apago las voces que me acusan de ser accidente, de ser casualidad y creo lo que tú dices, de que soy un profeta a las naciones, que tengo un propósito, que me diseñaste en el vientre de mi madre. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. 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 Genial. Así que vamos a hacer una breve ronda de despedida. Ya no da tiempo. Mejor leemos lo que dice Jeremías 1:5. Antes de que yo te formara en el vientre te conocí y antes que nacieras te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Eso es lo que el Señor te dice. Así que antes de terminar este programa queremos invitarte a que te dispongas hoy a cumplir ese propósito que Dios tiene para ti. Pero para hacerlo tienes que tomarte de la mano de Dios, decirle, Señor, hoy me tomo de tu mano para cumplir ese propósito. Por lo tanto te decimos, ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Bendiciones. Dios quede con usted.